Bueno, ya estamos con nuestros invitados para reflexionar este último diálogo, esta última reflexión de cierre del último día. Hace 3 días iniciábamos con la pregunta del rol de la universidad frente a la crisis climática. Como muy bien se ha dicho, hoy ya ha tenido eco todavía la noción de compartir la producción, la generación de conocimiento, de información con todos los actores. Ayer veíamos la importancia o el rol del Estado frente a la crisis climática, haciendo mucho énfasis en la necesidad de la acción y el cumplimiento de los compromisos y también la idea del diálogo y la corresponsabilidad en las distintas acciones frente a la crisis climática. Y bueno, ahora nos toca reflexionar un poco mirándonos a nosotros. ¿Cuál es el rol de la sociedad? Todos quienes somos parte de esta sociedad frente a la crisis climática. Igual que el día de ayer, vamos a hacer una primera ronda donde las personas que me acompañan en esta mesa se van a presentar y van a hacer una primera respuesta a esta pregunta sobre el rol de la sociedad frente a la crisis climática, y luego, por razones de tiempo, vamos a abrir a tres o cuatro participaciones del público para luego tener una última ronda de parte de nuestros invitados. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a la Universidad Católica por esta convocatoria a poder estar acá. Y yo le decía a Camilo, vamos a romper un poco el protocolo y voy a leer algo que muestra un poco lo que yo esperaba o lo que yo espero de la sociedad. Y dice así: es un borrador simple, sencillo, redactado hace unos minutos, y que dice así: el segundo Congreso Internacional de Resiliencia frente al Cambio Climático, que como espacio de instituciones, organizaciones, todos como seres humanos que vamos durante 3 días en la bella Santa Cruz, hemos estado hablando y compartiendo no solo palabras, investigaciones y conocimientos, sino ante todo hemos sentido la necesidad de comprometernos en estas actividades con la vida, no solo de los seres humanos, sino con todos los seres vivos que poblamos esta casa común, nuestro planeta Tierra. El escenario de este encuentro no solo fue de ánimo, alegría y optimismo, sino ante todo de un denso humo que cubre el hermoso cielo cruceño, producto de la recurrente situación de los incendios en la Chiquitanía, producto de la quema ya casi de 500.000 de hectáreas, que no solo es una superficie geográfica, que no solo es una cifra impresionante, es ante todo la muerte de una parte importante de nuestro territorio, la muerte de nuestra madre tierra, de millones de animales, de insectos, de árboles, de fuentes de agua y significativamente la pérdida de las bases para la sobrevivencia de las comunidades humanas. Este Congreso no ha quedado indiferente a esta realidad, que reiteramos cada vez es más frecuente, más agresiva y más dolorosa. Por lo que de manera más sincera, más humana, más comprometida de académicos, empresarios, estudiantes, docentes y gente sencilla, decimos lo siguiente. 1. Expresar nuestra solidaridad con los territorios afectados por los incendios forestales en Bolivia. 2. Trabajar para lograr una difusión, información y comunicación entre la ciudadanía boliviana para que este desastre sea parte de la preocupación, sentimiento y acción de nuestros pueblos y podamos entre todos y todas aliviar la penosa y angustiosa situación por la que atraviesan las familias de tierras bajas. 3. Demandar de las autoridades soluciones estructurales que prevengan y frenen estos desastres y que la falta de políticas públicas, políticas institucionales y legales hacen de los incendios en nuestro país escenarios de angustia, tristeza e indignación. Fuerza, hermanos y hermanas de los municipios afectados por los incendios. Ánimo y esperanza. Santa Cruz, julio 26 del 2024. Ese era un pequeño aporte, un borrador de algo que quizás puede salir de este evento.
puedan tomarlo en cuenta, quizás sí, quizás no, pero pensamos que era necesario poder expresarnos entre todos sobre lo que está pasando en este territorio tan cerca de acá. Soy Óscar Olivera, he sido dirigente sindical 30 años, he sido un obrero de una fábrica de zapatos en Amanaco durante 40 años. Actualmente me considero y soy un sembrador de lechugas en las escuelas escolares, pero al mismo tiempo también siembro esperanzas con los niños. Trabajo en la cosecha de agua de lluvia y también cosecho indignaciones y rebeldías. Y lo único que yo espero y que estamos trabajando justamente en eso es que la sociedad pueda volver a rearticularse. Podamos volver a recuperar esos valores tan importantes que el Evangelio, que la ciencia, que la vida cotidiana nos señala cada vez con más frecuencia de recuperar esos valores que nuestros abuelos y nuestras abuelas también nos inculcaron y que los estamos perdiendo poco a poco. Esos valores de la solidaridad, de la reciprocidad, de la transparencia, del respeto y de la recuperación de la confianza mutua. El hecho de recuperar la confianza mutua y que nos veamos como iguales y como hermanos, que recuperemos nuestra humanidad, creo que nos va a permitir recuperar y volver a tejer ese tejido social tan fuerte que nuestra patria, nuestro pueblo siempre tuvo. Nuestro pueblo tuvo la capacidad de cambiar la historia en muchas épocas. Y una de las cosas que hoy tenemos que hacer es justamente recuperar nuestra memoria histórica, nuestra historia. Nuestros niños y nuestros jóvenes saben menos de historia que nosotros cuando éramos niños y jóvenes sabíamos. La recuperación de nuestra memoria creo que es algo muy importante que demanda y demandamos de la sociedad civil. Segundo, es esa recuperación de valores. Contemporáneamente, en 1952, en 1978, el año 2000, el año 2003, el año 2009, el año 2010, 2011, fueron años importantes en la última etapa de la historia de este país. Estamos hablando de la revolución del 52, de la recuperación de la democracia a través de 4 mujeres mineras que juntamente con la Iglesia Católica iniciaron una huelga de hambre en el 77, 78 y recuperaron la democracia. Estamos hablando del 2000 de la guerra del agua, del 2000 de la guerra del gas. Estamos hablando del 2010, cuando el gobierno de aquel entonces decretó un gasolinazo en plena Navidad y el pueblo supo revertir aquella situación. Estamos hablando de la paralización de la carretera por el Tigris. Estamos hablando de un proceso constituyente que concluyó en 2009 con todas las consecuencias, pero que fue un proceso importante. Es decir, fue un proceso muy rico donde la sociedad pudo marcar desde abajo una agenda social, un horizonte común construido colectivamente. Eso lo hemos hecho. Eso lo tenemos que volver a hacer, no solamente por una obligación, sino por una responsabilidad histórica con nuestros hijos y con nuestros nietos y con nuestras nietas. Eso espero yo. Estamos trabajando en eso, en un nuevo escenario mundial y boliviano, en un escenario muy complicado donde la comunicación, la información hace ruido permanente en nuestros corazones y en nuestros oídos. Un escenario donde el tema de la comunidad está quedando afuera de nuestros espacios de discusión, pero como lo hemos hecho durante nuestra historia, creo que podemos volver a hacerlo y eso espero yo de la sociedad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Óscar. Después de escuchar a Óscar es difícil hablar en este contexto, pero primero agradecer a la Universidad Católica, que creo que ha hecho un trabajo excelente. Yo creo que no solo de puesta en conocimiento y de debate, sino también de identificación de las principales carencias que tenemos, ¿no? Creo que todo esfuerzo crítico que tenga algo de esperanza va a contribuir a crear comunidad. Y hablo de esperanza porque muchas veces, frente al verdadero elefante de la habitación, que es el cambio climático, tenemos siempre una imagen asociada a la catástrofe, que lejos de invitar
a la resiliencia o a adoptar comportamientos sostenibles, prácticamente invitan a la indiferencia. Hagamos lo que hagamos, esto va a ser un caos y va a ser imposible solucionarlo. Creo que tenemos que hacer frente a esas imágenes de naturaleza caprichosa, de naturaleza difícil de gobernar, a la cual nuestros comportamientos son indiferentes. También tenemos que, y creo que aquí también se ha puesto en evidencia, señalar que la ciencia, de los que saben, no es nada si no se aplica y no se comparte con las poblaciones. El mundo tampoco va a poder ser gobernado por aquellos que conocemos. Entre otras cosas porque siempre nos vamos a perder muchas aristas del conocimiento. Y creo que ha sido también un escenario de evidencia de esas aristas necesarias, ¿no? Ha salido todo el tiempo la necesidad de actores sociales que sean mediadores entre el conocimiento y el pueblo beneficiado, ¿no? Ayer hablando de bosques, hoy hablando del agua. Creo que es necesario que las ciencias sociales, que muchas veces están apartadas de este escenario, salgan a la luz, ¿no? Que la antropología, la sociología cumpla una misión de auténticos descodificadores, de acercamiento, de puentes. Es necesario. Es necesario también alejarnos de situaciones individualistas. La naturaleza, si no actuamos, si dejamos solo a las leyes de mercado, seguramente nos vamos a encontrar en una sociedad tremendamente injusta, vulnerable y excluida, en la que habrá muchas exclusiones de todo tipo, étnicas, de género, sociales. Y finalmente necesitamos construir mecanismos formales de participación, de co-creación. Aquí cabemos todos. Las empresas son necesarias. Es necesario el papel de la Iglesia, indudablemente, los valores de solidaridad y de espiritualidad. Es necesario la ciencia, pero lo que es necesario también es crear mecanismos formales para que los mecanismos de planificación, de debate, de acciones, de soluciones, se puedan plasmar en las comunidades. Entonces, al final, cuando hablamos también de ciencia, de cambio climático, de agua, muchas veces también se habla de eso, de democracia. Democracia no solo para votar, sino democracia para debatir, para ver cuáles son nuestras acciones, para ser responsables sobre lo que hacemos, para compartir de alguna manera también las responsabilidades. Y nada, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo comenzaría diciendo que después de estos días de congreso he entendido muy bien el título, ¿no? Lo de las resiliencias, pero también el llamar a lo que está pasando crisis climática. Lo que está pasando no es solo un cambio, como se suele hablar, ¿no? De cambio climático, sino una verdadera crisis climática. Creo que es mejor forma de llamarlo, ¿no? Porque cambio es algo que sucede de forma natural y que no tiene responsables, no tiene causas, ¿no? Pero crisis, a mí me parece una palabra que como que nos mueve a todos a la responsabilidad. Realmente lo que está pasando tiene responsables y nos llama a todos a ser también más responsables, ¿no? Crisis climática es lo que está sucediendo y el Papa creo que lo ha dejado muy claro en la encíclica Laudato Si y en la nueva carta Laudate Deum. Hay una frase ahí del Papa que la quiero resaltar, ¿no? Dice el Papa: terminemos de una vez con las burlas irresponsables que presentan este tema como algo solo ambiental, verde, romántico, frecuentemente ridiculizado por los intereses económicos. Aceptemos finalmente que es un problema humano y social en un variado arco de sentidos. Es un problema humano y social. No es
algo solamente ambiental o menos romántico, ¿no? Y que muchas veces es ridiculizado por los intereses económicos. Entonces, estamos ante un problema humano, un problema social, y es obligatorio responder a él. Y esto es lo que tiene que entender la sociedad entera, ¿no? Es obligatorio que respondamos a este problema, a esta crisis. Y es un problema que cuestiona las formas de vivir del ser humano hoy. Esas formas de vivir yo llamaría consumistas, inconscientes, al servicio del mercado, del puro ingreso y de la pura ganancia, del tener y no del ser. Este problema cuestiona las formas de vivir de la humanidad. Y por eso es tan difícil también tomar conciencia y tan difícil cambiar esto, ¿no? Los poderes económicos, que son cortoplacistas, no quieren darse cuenta de lo que está pasando. El poder político, normalmente, salvo un cierto poder político más consciente, lo que hace es tapar el problema, ¿no? Porque también está al servicio de lo económico, ¿no? Por eso pienso, es el momento de la ciencia, es el momento de la academia, es el momento de la objetividad, es el momento del conocimiento, no de la ideología, sino de la ciencia. Pero claro, aquí ha salido muchas veces el problema de cómo dar a conocer lo que la ciencia sabe, ¿no? Cómo llegar a los medios de comunicación. También los medios de comunicación están al servicio de lo económico, ¿no? También los medios de comunicación, lo que sale ahí es lo que quiere el poder económico, ¿no? Entonces, lo tenemos difícil, ¿eh? Lo tenemos difícil. Yo creo que hay que estar mucho más presentes en el mundo de la educación, que es lo que nosotros podemos hacer, en las universidades, en los centros educativos, en los colegios, ¿no? Estar mucho más presentes y realmente asumir como universidades, como instituciones que hemos estado reflexionando estos días, esa parte de responsabilidad que nos toca para concienciar realmente a la gente, a la sociedad, al pueblo y para mí especialmente a nuestros estudiantes, ¿no? Al mundo de la educación. Buenas tardes, mi nombre es Tania Jordán, vengo representando al grupo Crea Misiones, es un grupo de ganaderos y respondiendo a la pregunta, concuerdo mucho con lo que han expresado los anteriores panelistas, de que aquí lo importante y el inicio de todo es el ser. Es decir, nos tenemos que preocupar por el medio ambiente, pero nos tenemos que preocupar por el ambiente entero. ¿A qué me refiero a esto? El ambiente entero incluye al ser, incluye lo que él menciona, la guía hermosa que nos da el Papa, con el Laudato Si, la guía que nos da con Fratelli Tutti, son lineamientos espirituales que la humanidad está necesitando para guiar su forma de hacer las cosas. Como ganaderos, nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlas bien hechas, hacerlas respetando el medio ambiente, mitigando el impacto de nuestra producción, adaptándonos al cambio climático y para hacerlo bien hecho necesitamos también el apoyo de la institucionalidad, de los centros de investigación, de la academia, de las universidades que nos guíen en este proceso para poder hacer bien las cosas, hacerlas cuidando el medio ambiente, entendiendo lo que tal vez nuestros ancestros entendían y que nos ha contado hoy día nuestro amigo sobre las comunidades que aquí originariamente hubieron, que tenían un entendimiento profundo de la naturaleza y muchas de las soluciones que necesitamos para una producción ganadera están en ese conocimiento de la naturaleza. Entonces, es un llamado a que se apoye al sector ganadero con esta investigación,
con este trabajo, que no se lo deje solo a buscar sus soluciones de manera solitaria, porque al final alimentamos a Santa Cruz, alimentamos a Bolivia. También hay una nobleza en el trabajo que se hace. Muchas gracias. Buenas tardes con todas, todos. Les agradezco infinitamente por esta oportunidad que nos han permitido estar aquí. Soy Luis, representante del Departamento de Filosofía y Teología de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón de Lima, Perú. Respecto al rol de la sociedad, al cambio climático, a la crisis climática, quiero hacer algunas reflexiones. En primer lugar, la sociedad puede contribuir de manera negativa o positiva para la crisis climática. Considero de manera negativa, pensando qué cantidad de basura o desechos generamos en las ciudades. Nosotros en Lima o en grandes ciudades siempre nos preguntamos, una persona que genere 2 kilos de basura por día, y somos aproximadamente 10 millones de habitantes en la ciudad de Lima, multiplicamos eso por semana, por meses y por la durabilidad de vida que tiene la persona. Y claro, nosotros en ese sentido contaminamos al ambiente al no tener, por ejemplo, como familias, al no tener estrategias para separar los residuos. No tenemos esta estrategia. Algunas municipalidades en Lima han implementado, incorporan a los jóvenes voluntarios, entregando bolsas de diferentes colores para que puedan seleccionar los residuos. Y claro, por otro lado, sobre la cantidad de contaminación o basura que generamos y terminan, como el Papa Francisco dice, convertimos a nuestro hogar, a nuestro ambiente, en un depósito de basura y de porquería, que dice el Papa Francisco. En ese sentido, creo que alineando esta idea, somos seres consumidores, consumistas, como dice Bauman. Una sociedad consumista que simplemente busca consumir no requiriendo lo necesario. Por otro lado, en las familias vemos que no hay una conciencia ambiental. Hablo de mi país, aún no existe la conciencia ambiental o la educación ambiental. Una cantidad de basura que se tira en la calle, o los mayores que enseñan a sus hijos, y claro, enseñan las malas prácticas que aportan para la degradación del ambiente, del entorno. Sin embargo, desde los aspectos positivos que he mencionado, como las municipalidades, las organizaciones, aplaudo mucho aquí en Bolivia que hayan avanzado bastante desde sectores empresariales que aportan para el desarrollo sostenible. Quisiéramos tener estas estrategias, las empresas, más que buscar sus intereses personales, busquen el desarrollo de los más necesitados. Aquí, de los impactos del cambio o de la crisis climática, no son las personas que tienen recursos económicos suficientes para vivir que sufren. Los que sufren los impactos son los pobres, los vulnerados, los que no tienen nada con lo sustento básico que viven, los agricultores, los campesinos. Considero también desde los mercados o supermercados que haya estas prácticas, por ejemplo, de recolección como estrategia, recolección de manera seleccionada que haya. Sería tan lindo y nosotros podamos aportar como sociedad. Yo soy educador, desde la educación básica obligatoria desde menores hasta nivel superior, que podamos forjar de manera transversal la educación ambiental, la conciencia ambiental, para que haya una conversión ecológica, como dice Papa Francisco. En el caso de Hans Jonas nos ha dicho desde el ámbito de filosofía, nos dice que nosotros tengamos las decisiones sin que impacte a nosotros mismos y tampoco impacte a las siguientes generaciones. Es decir,
sin poner en riesgo nuestra vida, nuestra propia vida y la vida de las demás generaciones. Considero que debe haber, por otro lado, la participación de los que sufren los impactos de la crisis climática, en el caso de los agricultores, ganaderos, de los pueblos originarios. Chiquitá, que hoy en la mañana que hablaba, yo represento al mundo de los quechuas. Claro que nuestras voces no se silencien, que no haya persecución cuando hablamos de los impactos del cambio climático, más bien que nos escuchen, que nos hagan participar en la toma de las decisiones, porque son otros que no sufren los impactos del cambio climático que toman las decisiones, sino más bien, claro, las personas que no sufren estos impactos del cambio climático toman las decisiones. Entonces, que sus voces no sean silenciadas, invisibilizadas, porque ellos son los que sufren de manera más directa los impactos del cambio climático. Claro, las decisiones individuales, colectivas, desde la empresa, todas las decisiones que nosotros tomamos impactan de manera positiva o negativa para afrontar la crisis climática. Entonces, considero que es un espacio bonito, rico, y les agradecemos infinitamente. Ojalá que haya más espacios, de manera un poco más abierta incluso, que nos convoque en otros escenarios. Soy Roberto Tomichá, director del Instituto de Misionología de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Boliviana, sede de Cochabamba. O sea, me dedico ya en estos últimos tiempos, sobre todo a recuperar un poco una reflexión filosófica, teológica, en relación también y desde nuestros pueblos originarios. ¿Cuál es el aporte que puede dar ahora la sociedad a la crisis, como decía bien el rector de la universidad, climática, ¿no? Yo he pensado en cinco así, sustantivos que dicen algunos lingüistas que implica movilidad, movimiento, porque termina en dat, en D, ¿no? Me parece que el primer horizonte, el primer criterio tendría que ser la ancestralidad. Y cuando hablamos de ancestralidad, hablamos entonces de una sociedad relacionada, aprendiendo de nuestros pueblos, de una ecosociedad o de una cosmosociedad, ¿no? No existe la persona individual, sino la persona relacional en sociedad, pero la sociedad existe en diálogo, en interacción con todo lo que existe, todo el entorno, lo que el cristianismo y algunos pueblos llaman también la creación, ¿no? O la casa común. Yo creo que más allá de donde estemos nosotros, en el trabajo, en la universidad, en el mundo académico, en el mundo laboral, en el mundo empresarial, en la calle, ¿no? O sea, me parece que tenemos aquí que aprender en nuestros pueblos a recuperar estos saberes, estos valores, ¿no? Que ya se dijo. Lo segundo, que me parece también importante, otra línea de acción así, es la creatividad. Nuestro pueblo y la experiencia también acá de don Oscar, justamente, y otros más también en diferentes lugares, es una sociedad, es una ecosociedad movilizada, ¿no? Propositiva, ¿no? Coordinada, ¿no? O sea, creativa en este sentido, ¿no? Me parece que recuperar aquello que tenemos, ¿no? Esa fuerza vital, esa inspiración, ¿no? La inspiración también profunda que tiene cada ser humano, estos sueños, como dice Papa Francisco, creo que es fundamental en este momento, donde quiera que estemos, ¿no? Creatividad, movimiento, estupor, ¿no? Deseo, en fin, movilización. La tercera línea que me parece a mí que es la cotidianidad. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera puede hacer lo que hace para trabajar, para enfrentar lo que estamos viviendo desde lo cotidiano. Nuestros pueblos nos enseñan eso, ¿no? O sea, lo cotidiano, donde quiera que estemos, es una fuente del vivir profundo. Y aquí también lo que te decía antes también, esta capacidad de trabajar lo cotidiano, cada uno vive lo cotidiano y en lo cotidiano pequeño, en lo cotidiano desde abajo, ¿no? En lo cotidiano también se hace alianzas, ¿no?
A veces esperamos que nos dejen todo, que nos hagan los demás, que nos den todo, ¿no? O sea, el Estado, como ya decía alguien, no sé si tenemos que tanto enfatizar aquello, porque nos seguimos ya lo que estamos haciendo, de organizarnos, de hacer alianzas, desde el caminar cotidiano. Creo que eso nos decía de nuestros pueblos, ¿no? Acá tantos siglos de experiencia, nuestros ancestros también, aquí están hermanos de Perú, cuando estuve por allá también, cuando voy siempre me gusta visitar estos lugares allí de la costa, por ejemplo, ¿no? O sea, cada vez hay nuevos descubrimientos, cómo vivían nuestros ancestros hace 2000 años, ¿no? Organizándose ante las situaciones que venían, los embates de la naturaleza, ¿no? Los cambios que habían, ¿no? En fin, el niño que ya existía hace 2000 años, cómo respondieron, ¿no? Con creatividad cotidiana, ¿no? Lo cuarto, la ritualidad. Yo creo que un aporte que podemos dar nosotros, que viene de nuestros pueblos, no solo ancestrales indígenas, también nuestros pueblos saliendo aquí, ¿no? A la calle. Yo vengo de Cochabamba, también es un mundo siempre relacional, de cohesión, ¿no? Donde está ayer fue Tata Bombori, Santiago Apóstol, o sea, hay fiesta y movimiento, hay ritualidad, ¿no? Hay vida. Y en la vida ritual comunitaria se profundiza, se cohesiona lo ancestral, ¿no? La ancestralidad, lo primero, con lo cuarto, la ritualidad, me parece que se expresa en lo lúdico, ¿no? En la belleza de la vida, ¿no? Esta imagen tal vez nos puede ayudar, aquí que lo propuso el Papa, pero que ya lo vivían nuestros pueblos en realidad, ¿no? La imagen del oikos, por ejemplo, griego, la imagen del pooj, o pooj, como dicen chiquitano, que es la imagen de la casa que es hogar, ¿no? Y en el hogar, en la casa, se vive el rito cotidiano, ¿no? Se celebra. ¿Y quién celebra? Celebra lo bello, ¿no? De hecho, el cosmos en griego significa orden, pero también significa belleza, ahí viene cosmético, ¿no? Lo bello. Yo creo que el caminar cotidiano ritual es el asumir, el vivir, el celebrar con belleza, ¿no? Con juego profundo. Yo creo que también es el aporte que viene en nuestros pueblos para una crisis ahora. No desanimarnos, porque es bella la vida, ¿no? Es fuerte, hay dificultades, pero es bella, ¿no? Y lo último creo que da fundamento a todos los 4 puntos que yo dije antes, que es la espiritualidad, ¿no? Últimamente se habla de espiritualidades, ¿no? Por todas partes, no solamente en el sentido religioso antiguo, ¿no? Cristiano tal vez, sino espiritualidades como aquella fuerza vital que mueve, que moviliza, que hace caminar, que es resiliente, ¿no? De nuestros pueblos en todo momento, ¿no? Yo creo que tal vez eso es el gran aporte que viene de acá, de nuestra historia, sobre todo América, de Afro-Indo-Latinoamérica, ¿no? Con pueblos que han podido también durante siglos perseverar porque han tenido una espiritualidad que nosotros no la debemos perder. Y aquí 2 aspectos, y con esto concluyo, que tal vez nos pueden ayudar a individuar o a proyectar una espiritualidad profunda como fuerza de vida, lo mítico y lo místico. Lo mítico como el imaginario, ¿no? Como el proyecto. Tiempo se hablaba que se desfiguró esto del sumas causa, del buen vivir, ¿no? Pero hay algo ahí profundo, lo que hablamos también esta mañana que estuve en la conferencia. Pero esto mítico de proyecto se actualiza, se vive en lo místico. Y a veces lo místico separamos nosotros, ¿no? Porque por formación occidental tal vez creemos que el agua está afuera o que la tierra está afuera, ¿no? O que el fuego, nosotros somos fuego, nosotros somos tierra, ¿no? Nosotros somos agua. Eso no solamente como filosofía, sino como biología. Y creo que lo místico, que la experiencia cotidiana profunda, o la cosmoexperiencia, se tiene que vivir allí justamente con esta profundidad de sentido en todo momento. Sí, eso quería seguramente compartir. Muchas gracias. Una primera reflexión importante y muy nutrida, muy rica desde distintas miradas. Una forma de medir los alcances de un congreso es cuando los paneles finales van recogiendo lo que se ha ido discutiendo todo el tiempo y son más las coincidencias, son más las sinergias las que priman y no tanto las divergencias, ¿no? Habíamos iniciado estos 3 días de arduo trabajo pensando en el encuentro y en el diálogo. Vamos a abrir nuestro último diálogo que por razones de tiempo, porque se viene una sorpresa, tenemos un acto de clausura y al cierre hay una sorpresa
muy bonita que hemos preparado con la Universidad Católica Boliviana de San Pablo en su sede Santa Cruz. Y tenemos 2, 3 personas del público que deseen hacer alguna pregunta o comentario ya para el cierre. Tendríamos 1, 2 personas, 3 y con eso estaríamos cerrando. Después una vueltita les voy a pedir a nuestros invitados de reacciones a lo que nos pueda comentar el público. Empezamos con Marcelo, por favor. Gracias, voy a ser breve. Hace unos minutos en el anterior panel, el colega aquí dijo textualmente: estamos cansados los pueblos indígenas de que se escuchen charlas de académicos y autoridades y no cambie nada. Y todo parece estar yendo para peor. Cada año estamos con índices de destrucción más fuertes. El año pasado tuve la suerte de estar en San José de Chiquitos hablando con jóvenes de la comunidad y les preguntábamos por qué está habiendo estas quemas del bosque. Y nos dijeron hay 2 razones. Una es porque algunas personas vienen del occidente, del altiplano, probablemente de los valles, y quieren ampliar los terrenos para criar más ganado. Y la otra razón es porque otros tipos de personas de esos mismos lugares vienen y fabrican aquí carbón. Hacen una especie de hornos, ponen arboledas o ramas, etcétera, y pierden el control del manejo del bosque y de ahí se genera la quema de bosques. Mi pregunta es, ¿por qué este efecto no está visto de una manera más integral en la medida en que quienes consumen el carbón, quienes consumen esa carne, somos nosotros? O sea, la sociedad civil es la que genera la demanda de esos productos que están generando destrucción. Entonces, pienso que tenemos que hacer una reflexión más profunda que nos involucre realmente en nuestra parte cotidiana y en nuestra parte personal y ética, como decía el doctor Tomicha. Gracias. Muchas gracias. Teníamos una persona acá adelante, el señor. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Vinicio Nalbarranco, soy licenciado en Relaciones Internacionales, de la Ciencia de las Relaciones Internacionales, y quisiera aportar dentro de todos los comentarios y los escenarios y los análisis que han hecho, mucho referente a la creatividad del individuo. Quiero solamente leerles esto. Hay una revolución que es por completo diferente y tiene que ocurrir si hemos de emerger de la inalcanzable serie de ansiedades, conflictos y frustraciones en que estamos atrapados. Esta revolución tiene que comenzar con una transformación radical de la mente misma, mediante una educación correcta y total, el total desarrollo del ser humano. La función de la mente es investigar y aprender. La autoridad, el que sabe, no tiene cabida en el aprender. El educador y el estudiante están ambos aprendiendo a través de la especial relación mutua que han establecido. Krishnamurti, El arte de vivir, en una introducción de una de sus charlas en 1952. Muchas gracias. La señora que estaba por acá. Primero agradecer a la universidad por hacer posible este espacio, tanto a los colaboradores como a los estudiantes. A mí me inspira ver este espacio, que la universidad sea hacia puertas abiertas y los proyectos que están desarrollando con el CIA, si no me equivoco. Yo realmente como ciudadana, y esto no lo digo como profesional, creo que como ciudadanos comienza nuestra corresponsabilidad de establecer acciones desde cada día, o sea, cada día, desde cómo los productos que consumimos, cómo seleccionamos la basura, si realmente tenemos una selección de la basura, porque en realidad no existe la basura, no hay nada en la naturaleza que sea basura. Y rescato mucho lo que mencionan entre todos, me alegra mucho que hayan incluido a las comunidades. Creo que tenemos que retomar la sabiduría de nuestros ancestros y esa desconexión que tenemos nosotros. Yo lo digo como ciudadana porque realmente tenía una desconexión con las comunidades y estoy volviendo a tomar conciencia de que nosotros no, la naturaleza no está afuera, somos naturaleza, como lo decían por acá, somos el agua, la tierra, todo está integrado, todos somos uno. Entonces creo que
primero agradecer por este espacio y creo que hoy día no solamente nos vayamos con conocimiento, porque ese conocimiento tiene que aterrizar en una sabiduría interior que esté catalizada en un impacto positivo mediante las acciones conscientes que llevamos a cabo día a día, porque esta transformación y el medio ambiente y la catástrofe, no esperemos que llegue una catástrofe, más bien anticipémonos y seamos realmente la transformación que queremos ver afuera. Gracias. Muchas gracias. Teníamos aquí la última participación y después tenemos una rondita de comentarios por aquí en la mesa. Muy buenas tardes nuevamente. Estoy orgullosa, como les decía, el primer día del Congreso aquí y agradecerlas, ¿no?, por hacernos este espacio. Bueno, yo vengo de una comunidad que se encuentra en el sector de Gutiérrez, que es ahora municipio de Bayambay, antes era, o sea, que está en la provincia de Cordillera, lo de Camiri, ¿no? O sea, yo vengo con mi inquietud, ¿no?, de hacerles conocer, como decían los hermanos de Perú, como también los otros, y o sea, es necesario unir, digamos, unir fuerzas entre comunidades y ciudad también, porque solo la ciudad no se va a poder hacer nada, pues como se dice, hay que recuperar lo ancestral, es que es lo necesario, porque ahí está pues toda la riqueza natural, ¿no?, que existe, en los bosques como el agua y el suelo y la tierra, como se dice, ¿no? Nosotros conocemos como comunidades, conocemos los valores, ¿no?, qué valor tiene la tierra, qué valor tiene toda la naturaleza que existe en el lugar. Y eso yo pido, ¿no?, un apoyo hacia mi comunidad o al sector, a toda la zona que sufre igual de sequía, como se dice, la crisis climática, ¿no? Y los invito a que me visiten a mi comunidad para que puedan valorar y ahí, digamos, para que puedan hacer diferentes estudios en tema producción agrícola, hay apicultura, podemos hacer sembradío de árboles que se necesita reforestar vuelta a nuestro mundo, como se dice, ¿no? Un árbol es una vida que tenemos que tener, ¿no? O sea, eso yo les pediría, ¿no? Ahora, en tema de la contaminación, nosotros mismos contaminamos, pues, o sea, en realidad de la ciudad sale la contaminación. Por ejemplo, en nuestras comunidades utilizamos casi la mayoría de lo que existe ahí nomás. Por ejemplo, yo he venido de la comunidad, he comido un simple refrigerio, ya tengo mi basura, como lo ven. O sea, eso tenemos que aprender a educarnos, como los de la ciudad, como también de las comunidades, a cambiar, ¿no?, a lo antes, que antes eran bolsas de tela, ¿no?, el tocuyo que lo decían, y otras los canastos que íbamos a las panaderías a comprar. En cambio, uno compra un boliviano de pan, ya tenemos nuestra bolsa, ya está nuestra basura. Tomamos un vaso de refresco, ya estamos con nuestra basura. Entonces, ¿qué lo hacemos? Lo botamos en las calles y eso se va acumulando, y eso es un gran afectación, ¿no?, al cambio climático, como dicen, o a la naturaleza que está afectando. También visitan de la ciudad a los ríos, igual las basuras quedan por ahí, están afectando también a los peces, que hay varias clases de peces y van muriendo, ¿no?, con la contaminación de los hules y todas esas cosas que van de la ciudad. Entonces, falta hartísimo, ¿no?, educarnos, ¿no?, como de ambas partes, ¿no?, y eso habría que unir fuerzas, ¿no?, como la ciudad, como también las comunidades, ¿no? Podemos empezar por una y así dar un ejemplo a las mayorías, ¿no?, y ver, pues, y hacer esfuerzo. Eso los pido yo. Muchas gracias. Y bueno, mil disculpas, vamos a seguir las conversaciones seguro más adelante. Voy a ceder la palabra a una última ronda de nuestro panel, porque después ya tenemos que instalar nuestro acto de clausura. Y no se preocupen, hemos recuperado todas las reflexiones en una memoria que va a ser compartida con todos nosotros en seguramente un par de semanas, para que podamos tener todos los debates, todas las ideas, todas las investigaciones que se han presentado en estos 3 días. Entonces, una última reacción a nuestros invitados para este diálogo. Bueno, como Camilo dice que ya no nos va a dejar hablar, voy a decir algunas cosas. Primero, agradecer a
todo ese equipo de apoyo de jóvenes que han estado tras las computadoras, las cámaras, recibiéndonos con tanta alegría y simpatía. Creo que son un aplauso para ellos, estos jóvenes que nos han ayudado tanto. Segundo, creo que ponderar también el trabajo a la cabeza de Javier, un maestro de los maestros, que siendo de un nivel académico tan alto, yo de una estatura tan baja, pues nos entendemos bien, muy bien con Javier. Eso de la academia y las comunidades prácticamente con Javier, con Camilo, con Vanderlei en la Católica, pues no existen. Es una relación humana que a mí creo que hay que ir trabajando en esa perspectiva. Y ponderar todo ese trabajo, ese esfuerzo de ese equipo, porque nos han podido lograr, por lo menos entre unos cuantos, el poder dialogar. Hemos sentido ausencias importantes, diría yo aquí, ¿no? La ausencia, quizás por el calendario académico, ¿no? De los estudiantes que deberían estar aquí presentes, los jóvenes involucrados para escuchar a los viejos, ¿no? De toda esa mística, etcétera, etcétera. Los medios de comunicación, que si bien les interesa más filmar los animales muertos y las comunidades devastadas que poder expresar la voz de esperanza que se genera acá, hay que traerlos, hay que ver de manera imaginativa cómo los podemos traer y los podemos traer. Nosotros hace una semana hemos tenido un conflicto en Toco parecido al de Sacabamba, de una movilización social campesina contra un criadero de cerdos que está contaminando fuentes de agua, que está contaminando el aire, que está contaminando sus cultivos, y la gente se ha levantado. Y cuando se habla la verdad, cuando se habla en términos, y la academia estaba ahí, estaban los compañeros otra vez ingenieros de la Universidad Católica, estaban abogados con las comunidades dialogando, escuchando, y cómo ese proceso tan pequeño que no es conocido a nivel nacional todavía, está logrando cambiar las cosas para preservar su territorio, la naturaleza, los seres vivos. Se están dando estas articulaciones invisibilizadas y creo que esto es importante. Los medios de comunicación, cuando se dice la verdad en términos sencillos, porque los camarógrafos y los entrevistadores son también personas como nosotros, que sienten, que huelen los olores, que sienten la indignación de la gente y se comprometen. Han caminado 60 kilómetros los medios de comunicación desde Cochabamba hasta la comunidad y han estado importantes medios masivos de comunicación. Se puede. Estamos, por ejemplo, nosotros haciendo las conferencias de prensa con jóvenes que cantan zap al medio ambiente, a la naturaleza. Empezamos nuestras conferencias de prensa, un joven canta una poesía en rap hablando sobre lo que está pasando con los árboles y las áreas verdes en Cochabamba. Eso le interesa a la prensa, eso difunde y ese mensaje llega a los jóvenes. Todas formas imaginativas, como decían acá, de cómo comunicarnos, y creo que los medios de comunicación deberían estar acá y hay que hacer un esfuerzo importante. Lo otro es que han faltado comunidades, una alegría ver a la hermana que con palabras sencillas de lo que vive su cotidianidad nos dice lo que está pasando y pide a todos, pues dice, unámonos, establezcamos puentes a lo que hemos ido estableciendo y que ha sido como pilares fundamentales lo que Javier ha propuesto desde un principio hace meses atrás. Creo que eso es lo que podríamos decir. Y se ha hablado aquí mucho de los tomadores de decisiones. Y qué mala decisión que han tomado nuevamente de no venir aquí los que toman decisiones. Han mandado, igual que nosotros, gente sencilla, funcionarios públicos, empleados que no tienen poder de decisión. Entonces, ¿dónde está la decisión para cambiar las cosas? ¿Vamos a seguir esperando de los que toman decisiones todo el tiempo allá arriba? No, las decisiones las tenemos que tomar acá abajo. Tenemos que entender que el poder de cambiar nuestra vida está acá abajo con nosotros. Y algo que decían acá los compañeros. No nos echemos la culpa como los pecadores, como sociedad. Hay grandes pecadores, que unos son esos que toman decisiones hasta ahora, ¿no? El poder real de transformación está en nosotros, es un tema de democracia, es un tema de destituir, yo no diría la institucionalidad actual, hay que construir, el desafío está en construir un nuevo tipo de institucionalidad. La universidad tiene que transformarse para jugar un rol importante como era en el pasado las universidades.
Cuando hablaban las universidades, los estudiantes de la universidad, los docentes de la universidad, para los obreros de las fábricas, de las minas, era un referente. Está hablando la universidad. Hoy las universidades han perdido ese rol de referencia y tienen que recuperarlo. No les queda otra alternativa. Tienen que dejar de funcionar algunas universidades privadas como empresas, donde el que paga sale. Ya no se investigan las universidades. Se dan títulos, se otorgan los títulos de licenciaturas o maestrías en diferentes escenarios, donde ya no hay investigación. Y la investigación es fundamental para conocer lo que la hermana dice, lo que nosotros hemos dicho esta mañana. Entonces creo que el pecador fundamental, como decía nuestro monseñor, también es el capital, el modelo de consumismo que nos imponen desde las propagandas, desde las redes sociales, para inducirnos a seguir consumiendo y consumiendo y olvidándonos del prójimo que está a nuestro lado. Creo que el gran pecador es ese y nosotros tenemos que dejar de seguir a ese pecador. El poder está en nosotros y creo que tenemos el gran desafío, todavía no, a estas alturas del tiempo, de poder seguir trabajando para transformar nuestras condiciones de vida. Yo sí que voy a ser breve porque solo quiero agradecer. Es decir, al final han sido 3 días en el que me habéis permitido convivir con vosotras, aprender de vuestra realidad. Creo, sinceramente, que se ha convertido en un congreso realmente de realidad nacional. Todas las ponencias no eran solo de Santa Cruz, sino que estaban representadas casi todos los nichos ecológicos, los nichos ecológicos del país. En ese sentido creo que es un auténtico éxito. Y al final uno va tirando de recuerdos latinoamericanos. Yo vine la primera vez en Latinoamérica en el año 89 y recuerdo la Universidad Nacional de Bogotá, los ambientes de aquella época de la Universidad Nacional de Bogotá, de un maestro que siempre ha sido para mí, Orlando Falborda, de investigación, acción participada. Aprendíamos mucho de Latinoamérica porque en ese momento se estaba viviendo una reflexión del catolicismo y del compromiso muy alto, una reflexión de lo que debería de ser las fuerzas de izquierda muy alta, incluso un papel de lo que debería de ser la universidad en el campo social. Y creo que al final otra vez estamos volviendo a ese espíritu de necesidad de volver a pegar un impulso, de crear un nuevo sistema en el cual todos cabemos, en el cual todos los intereses pueden estar representados y en el cual todos sabemos, uno, que en lo del cambio climático no somos el dinosaurio, somos el meteorito, tenemos que cambiar nosotros para que el planeta cambie. 2, que esto no se va a cambiar sin que haya una demanda social, vamos a tener que demandar esto, como siempre ha pasado a lo largo de la historia. Y 3, no se va a cambiar sin el compromiso y sin la aportación de todas las personas que están representadas, no solo aquí, sino en el planeta. Y nada, muchísimas gracias por estos 3 días. Bueno, cuando uno participa en este tipo de encuentros, siempre se vuelve a recordar pues todos esos comportamientos que son muy importantes, sanos, y nos recomiendan. Hay que reciclar, hay que clasificar la basura, los desechos, no usar plástico y tantas cosas, ¿no? Pero me parece que, aunque esto sea muy importante, el problema del que estamos hablando es mucho más profundo, ¿no? Y es que realmente está roto el vínculo, la relación con la naturaleza, ¿no? Hemos construido un mundo demasiado artificial y muy fuera de la naturaleza. Entonces, hay que volver a construir no sé si la habrá habido en algún momento, pero tenemos que construir esa religación con la naturaleza, ¿no? Esto lo decía por aquí alguien, no somos naturaleza. Entonces no podemos vivir desvinculados de ella. Nos hemos ido a un mundo de artificios, ¿no? A un mundo de tener cosas
Y la naturaleza es la que nos enseña a ser, no a tener, sino a ser. Entonces, cómo reconstruir el vínculo, ¿no?, con la naturaleza es algo realmente muy, muy difícil, muy complicado, que yo creo que exige eso que dice el Papa, una espiritualidad ecológica, exige volver a buscar esa unión, exige, muchos han hablado de esta gran alianza, ¿no?, entre instituciones que trabajan en esto, las comunidades indígenas, la universidad, las instituciones educativas, ¿no?, una gran alianza de todos, ¿no?, un caminar juntos todos. Y me gusta mucho esto que decía Óscar, ¿no?, de que no tenemos que esperar mucho de los de arriba, ¿no?, sino que tenemos que hacer las cosas desde abajo, ¿no? Entonces, cada uno saquemos algo así en claro de este congreso, y es trabajar desde abajo, trabajar desde la responsabilidad de cada uno de nosotros. Nosotros como Universidad Católica tendremos que ver, ¿no?, en concreto qué conclusión sacamos y cómo la ponemos en práctica, ¿no?, en nuestra universidad. Y cada institución, pues, haga lo mismo. Bueno, problema es solución. Esta crisis nos trae, nos pide llegar a un momento de reflexionar. Y eso es bueno. Yo soy muy optimista con el futuro. ¿Por qué? Porque siempre cuando viene una crisis hay un momento en que nos tenemos que sentar a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Por qué ha ocurrido esta crisis? Y eso es bueno. Eso es bueno porque de esa reflexión nacen las soluciones, nace la apertura para incorporar nuevas formas de hacer las cosas. Y creo que estamos entrando un poco a este momento. El invierno anterior ha sido duro, el verano anterior ha sido duro para la producción agropecuaria, y esto no pasa desapercibido para los productores. Esto implica una reflexión. ¿Cómo vamos? Pero también implica que la sociedad civil nos ayude a pedir el apoyo que requerimos. No puede ser que se está secando, se está incendiando la Chiquitanía y el lunes hay bloqueo en San Julián. ¿Cómo va a pasar el diésel que se necesita para combatir el fuego? Entonces es muy duro producir de esta forma. Pero como les digo, siempre luego de la tormenta sale el sol. Gracias. Considero que el ambiente, el clima, de manera natural va a modificarse, va a cambiar. Eso tiene su ciclo, su proceso. Es normal. Sin embargo, los seres humanos, la sociedad, desde diferentes instancias, propiciamos, favorecemos para que de manera más rápida ocurra el cambio climático o la crisis climática. Consumiendo los recursos naturales, los recursos disponibles, más allá de su capacidad finita que tiene. En ese sentido, sobre la pregunta que se hizo sobre el consumo del carbón o la demanda que se necesita, los recursos, en este caso del carbón, del petróleo, cualquiera de las formas de recursos, vamos a necesitar nosotros los seres humanos para nuestra sobrevivencia. No podemos dejar por el hecho del cambio climático y ya dejo de utilizar completamente. Claro, buscamos alternativas, pero aquí considero que nosotros no podemos poner en riesgo
pensando solamente en las siguientes generaciones que vienen, y entonces nuestra vida ponemos en riesgo. Tampoco podemos poner en riesgo la vida de las siguientes generaciones siendo de manera egoísta, consumista, individualista. Creo que como sociedad aún tenemos la capacidad de repensar, reflexionar, autoevaluarnos para tomar decisiones asertivas. Finalmente, considero que desde el ámbito de la fe, de teología, Jesús de Nazaret fue luz en medio de la oscuridad. Como instituciones católicas, debemos ser desde diferentes instancias la resurrección al estilo de Jesús, luz al estilo de Jesús. Claro, relacionado a la crisis climática. Jesús fue luz, vida, esperanza en ese contexto de marginación, de exclusión, de no vida. Esto de vida, generar vida en abundancia llamaron con términos de resurrección. Entonces, creo que hay una esperanza para cada uno de nosotros. Este congreso que ustedes han organizado y nos han convocado y juntos reflexionamos, es una luz en medio de la crisis climática para tomar decisiones, para buscar juntos, como pueblos latinoamericanos, estrategias para las presentes generaciones y para las siguientes que vienen. Les agradecemos mucho la organización, la acogida y que nos hayan hecho pasar muy bien y juntos hayamos reflexionado sobre estos aspectos. Creo que ya estamos cansados y esperamos la sorpresa, ¿no? Así que 2 cositas muy breves, ¿no? Lo primero, a nivel práctico tal vez, lo mínimo que podemos hacer aquí al final de este congreso, el pronunciamiento creo que preparó don Oscar, ¿no? Olivera, por lo menos algo, aunque es también teórico. Bueno, pero creo que lo mínimo que podemos hacer es eso, ¿no? Un pronunciamiento concreto sobre la realidad donde estamos, donde nos encontramos en este momento, ¿no? Porque eso también puede ser un pequeño signo de que pues un congreso pues toca de buena manera y se relaciona y surge de la realidad, ¿no? Está en contacto con la realidad concreta. Lo segundo, volvemos a casa, volvemos a lo cotidiano, para nuestro estilo, y me parece a mí que hay una frase que se difunde, ¿no? Hace 3 palabritas que nos pueden ayudar, ¿no? Que tal vez pueden resumir lo que estamos hablando, a mi modo de ver, ¿no? 3 verbos, ¿no? Desaprender, aprender y reaprender, ¿no? Cuando uno aprende mal, es difícil después volver a aprender a vivir bien. Si uno aprende de chico mal cosas, pues cambiar el chip después es difícil. Creo que hemos algunas cosas aprendido mal. Entonces hay que desaprender, deconstruir para incorporar lo nuevo, ¿no? Aprender obviamente lo que surge y otras cosas que tal vez tenemos que releer, ¿no? Nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra cotidianidad, todo cuanto existe. Creo que volviendo a casa, me parece que podemos trabajar desde allí, uniendo también, tejiendo redes y manteniendo también ese espíritu, ¿no? de luchar y enfrentar el tema del Congreso, ¿no? Esta crisis climática. Muchas gracias. Son muchos años que a mí me toca estar moderando y guiando, trabajando en esto que es la comunicación y la posibilidad de tener estos diálogos, estos debates en congresos, en eventos, y siempre cerrar el último siempre es el más difícil. Pero ese es otro signo de lo exitoso que es un congreso, porque hay muchos temas y muchas cosas por decir. No hemos agotado los temas, no hemos agotado los compromisos, no hemos agotado los deseos de compartir. Vamos a cerrar este último panel. No sabíamos cómo hacerlo, pero surgió la idea de cerrarlo con un regalo simbólico. Entonces voy a dar paso a la entrega de ese regalo y después nos preparamos para el acto de clausura y la lectura de la declaración de Santa Cruz del segundo Congreso Internacional de Resiliencias frente al Cambio Climático. Bueno, yo quería de manera simbólica entregar al rector nacional de la Universidad Católica esta tutuma
que viene del árbol de la tutuma, que es un fruto seco y que en los valles bolivianos pues, es un objeto que nos permite compartir, sentirnos como iguales, disfrutar, alegrarnos, reírnos y llorarnos. Y que sea un acto simbólico de la tutuma donde la academia y la gente sencilla como nosotros pues establecen una promesa de alianza para trabajar juntos. Por favor, padre. Muchas gracias a quienes nos han ayudado a cerrar nuestro último diálogo y en minutos más, 2, 3 minutitos, instalamos nuestro acto de clausura y se viene la sorpresa. Muchas gracias.